Muy buenos días con todos los presentes, mis estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición. Con respecto a esta semana, lo vamos a hacer una retroalimentación básicamente de todo la unidad, de todo el parcial. Este parcial nos enfocamos directamente a hablar sobre el periodo al-Andaluz, ¿ok? Y es importante hacer una retroalimentación de aquello. Para esto nosotros vamos a compartir una diapositiva donde vamos a ver básicamente un resumen de todo lo importante del periodo al-Andalus. ¿Ok? Recordemos que la península ibérica sí fue ocupada primero por los visigodos, después por los romanos y después por en sí el ibero mismo, pero mezclado con el musulmán. ¿Ok? En un principio estaban los reyes católicos, pero llegó la expansión del Islam. Básicamente ingresó el musulmán con su islam, con su religión, ingresa y de forma pacífica, bueno, no tanto de forma pacífica, pero logró acoplarse y realizar un mestizaje cultural que el español no lo incomodó tanto. ¿Okay? Recordemos que esto empieza en el 522 con la batalla en Guadalete, ¿ok? Con el rey Rodrigo, el católico. Muy bien, entonces vamos a empezar. Todo esto, todo esto perteneció al el Estado musulmán, ¿no? Territorios cristianos independientes. Esto era en un principio, ¿no? Vamos acá cómo ingresan Tarik y Musa por esos territorios de la península ibérica. ¿Cómo ingresan? Aquí se da la batalla de Guadalete, ¿ok? En donde pierde el rey Rodrigo e ingresan por todos los territorios e implantan su cultura. Muchos españoles pues les agrada, no es tanto que les agradó, sino que por los beneficios que daba convertirse al Islam, muchos se convirtieron, eso los denominaron luego muladíes, pero muchos se convirtieron al Islam por los beneficios sociales que se daban. Bueno, eso vamos a ver más después. Vamos a ver que la conquista musulmana se da en 711-714, fueron las razones de esta invasión. Básicamente dos. El Estado visigodo padecía una profunda crisis, había luchas internas entre quién debe tener el territorio como rey, ¿no? El ímpetu expansivo del Islam. El Islam, por otro lado, desde la dinastía Omeya en Bagdad, venían expandiéndose por todo el territorio de Europa del Sur, sí, por el Medio Oriente, venían expandiéndose por el norte del África, hasta que llegaron pues a la parte norte de Marruecos, básicamente hasta el estrecho de Gibraltar y luego pasan a la península ibérica. Dice el ímpetu expansivo del Islam desde Magreb hasta Persia en menos de un siglo. Tarik y Musa cruzan el estrecho de Gibraltar en el 711 con ayuda del pueblo bereber y los árabes, que eran básicamente pueblos guerreros, ¿no? En el 711 y 716 logró el dominio de una gran parte de la península. Vemos acá que cuándo y por qué llegan los musulmanes, pues en el año 711 los musulmanes llegan a la península ibérica al mando del general Tarik y el gobernador Musa para intentar derrocar al rey de los visigodos, Rodrigo. En apenas 3 años habían controlado toda la península, no encontraron demasiada resistencia, además la nobleza visigoda estaba desunida. Es un factor fundamental. Y esto fue aprovechado por los invasores. Los invasores no eran muy numerosos, eran bereberes del norte del África, pero también había árabes que ocupaban puestos dirigentes. Dentro de la conquista del Al-Andalus, podemos ver una buena parte de la población hispano-visigoda perteneciente a las clases más altas aceptó la religión musulmana porque de esta forma no pagaban impuestos, los muladíes o renegados. Otros siguieron conservando la religión cristiana, llamados mozárabes, esos pagaban impuestos. También había importantes comunidades de judíos, es decir, tres religiones en un mismo territorio, pero tratando de coexistir. Claro que ha de haber existido disputas, pero coexistían. Que podemos ver cómo fue la conquista de el Al-Andalus en el 711 en la ruta de Tarik, lo marcado con color naranja. Bien, en cada año, 711, ¿sí? Batalla de Guadalete, 712,
¿Ok? Muy bien. Aquí vemos un poco de resistencia visigoda, básicamente en la zona de Alicante, Lin y Lorca. Bien, llegaron hasta acá, hasta los Pirineos, pero luego se chocaron fuerte en Poitiers con Carlos Martel, que impide el avance a lo que a posterior se denominaría Imperio Carolingio. ¿Okay? Hasta ahí llegó el avance. Posteriormente, esta zona en verde va a ser ocupada de a poco por los reyes católicos. Se va haciendo cada vez más pequeño el imperio al-Ándalus. Pero en sí, en un principio, pues les perteneció absolutamente todo. Empieza aquí el Emirato dependiente y a posterior el Emirato independiente. Hablando directamente, el del Emirato dependiente va desde el 711 a 756. Vemos que la capital en sí de la península ibérica era Córdoba. Era la capital política del Al-Ándalus, con un gobierno dirigido por un emir o vali, dependiente del califa de Damasco. Y luego se da el Emirato independiente, más que todo porque se da un golpe de estado en la ciudad más importante. ¿Ok? Vemos acá que la caída de los omeyas en Damasco, depuestos por los abasís, en el 750, recuerden que primero la dinastía omeya, provocó la huida de Al-Rahman I al Al-Andalus para recuperar sus territorios, ya que habían ocupado básicamente, habían derrocado a la familia de los omeyas en aquel entonces. Entonces, él al llegar, después de varios años de viaje y de huida, él llega acá y crea el Emirato Independiente de Córdoba y ya no el de Bagdad. Este Emirato Independiente va desde 756 a el 929. Aquí los emires del Al-Ándalus rompen su dependencia política con los califas abasidas que se habían trasladado a Bagdad. Durante 250 años los omeyas gobernaron el Al-Ándalus. Pese a esta nueva situación, siguen teniendo al califa de los abasidas como jefe religioso. En el Al-Andalus, durante este periodo, había importantes luchas internas entre árabes y bereberes, entre los muladíes y los mozárabes. Es un periodo inestable, además de los francos conquistan Gerona, Barcelona, estableciendo la marca hispánica en los Pirineos. Para proteger la frontera entre musulmanes y cristianos, se establecen tres marcas o sectores en sus capitales, que eran Zaragoza, Toledo y Mérida. Luego empieza otro periodo. Aquí los reinos cristianos o los condados empiezan a ocupar esos espacios. Recuerden, los condados son zonas limítrofes, las más extensas, o sea, las más alejadas de los imperios cristianos, ¿no? Esto es como una parte vigía que establece cuando ingresa a otros pueblos extraños, ¿ok? Las partes limítrofes de una ciudad. Entonces tenemos acá que empiezan a ocupar nuevamente los reyes católicos y empieza a desquebrajarse los califatos. Vemos acá el califato de Córdoba, o sea, pasaron de ser emiratos a califatos, porque ya existían califas internos. Y todo esto correspondía a ser el Al-Andalus. Vamos acá que el primero omeya en proclamarse califa fue Al-Rahman III, nieto de Al-Rahman I, ¿ok? El cual vino a establecer como emirato independiente. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí existía una supremacía religiosa, política y militar. Acá, con su hijo Al-Kamem II, se convirtió en la civilización más brillante y avanzada del momento. A finales del siglo apareció la época de las Chip al-Mansur o al-Mazor. Se puede decir que desde Al-Rahman I hasta Al-Rahman III, ¿sí? Fue un periodo de luces dentro de la península ibérica, ¿okay? Con más estabilidad. Dentro del Califato de Córdoba, entre el 929 al 1031, vemos que en el 929 el emir Al-Rahman III decidió proclamarse califa. Sí, dejar de ser emirato y proclamarse califa, lo que significa que será el jefe político y jefe religioso. De esta forma, el andaluz se desvincula totalmente de los califas en Bagdad, totalmente. Ya que, si bien es cierto, había sido emirato independiente, todavía seguía enviando pleitesía al emirato central en Bagdad.
Al-Rahman III fue un califa importantísimo dentro de este periodo. Había sofocado muchas revueltas internas y contuvo las incursiones cristianas y cobró tributos a los soberanos cristianos a cambio de no atacarlos. Aquí podemos ver el califato de Córdoba. Bien, cómo empiezan estos imperios católicos, empiezan otra vez a, empiezan, un segundito, empiezan a recobrar territorio antiguamente visigodo y estos se empiezan a cortar, ¿ok? Aquí podemos ver los territorios cristianos, los territorios disputados porque seguían avanzando. Aquí están las expediciones del Ramán III, ¿sí? Y ciertos saqueos que se realizaban cuando venían los católicos y se hacían de las ciudades antiguamente pertenecientes a los mismos. Dentro del califato de Córdoba podemos ver que es el periodo más brillante del Al-Andalus. Los califas cordobeses supieron garantizar la riqueza del Estado y la fuerza del ejército. A la muerte de Al-Kamán II en el año del 976 se hace con el poder Almanzor, jefe militar que se dedicó a aumentar el botín con las numerosas incursiones militares contra los cristianos. En el reino de los taifas, es decir, empiezan a desquebrajarse los califatos y se hacen pequeños reinos llamados taifas. Los taifas y las invasiones bereberes en el año del 1031 a 1246, la debilidad del poder central provocó la desaparición del califato y la disgregación política del Al-Andalus en taifas. Los reinos de los taifas enfrentados entre sí. Aquí su debilidad ante los cristianos provocó que pagaran parias, es decir, impuestos. También llegada de diversos grupos de bereberes de Magreb. Terminará este periodo con las conquistas cristianas relegadas en el Reino de Granada en el 236. Empiezan a recuperar los territorios estos reyes católicos. Los almoravíes en el 1086 unificaron militarmente el territorio imponiendo una estricta ortodoxia religiosa y su avance lo frenó el Cid en Valencia. ¿Ok? El mío sí. Aquí podemos ver cómo empieza nuevamente los reyes católicos a recuperar los territorios y los reinos que en un principio eran califatos se convierten en taifas con luchas excesivas. Tenían que pagar parias pues a los reinos cristianos. Aquí los almoravíes en el 1086 unificaron militarmente el territorio imponiendo una estricta ortodoxia religiosa y su avance lo frenó el Miocí de Valencia. Los almohades, esta nueva oleada empezó en 1146, solamente dominaron el sur del Andaluz, con la derrota de Navas de Tolosa en 1212 y empezó la decadencia. Aquí en los reinos de los taifas, en el 1031 el califato de Córdoba desapareció, fue sustituido por veintena de reinos de taifas que se gobernaban en forma independiente. Aquí tenemos a los 5, ¿no? Entre 1090 y 1110, los almoravíes unificaron y crearon el imperio desde Níger hasta el río Ebro. En 1146, los almohades provenientes del norte del África invaden la península y acaban con el imperio almoraví. Tras la derrota de los musulmanes en 1212, la batalla de Navas de Tolosa comienza en principio del fin del Islam en España. Aquí podemos ver los territorios cristianos y cómo fue haciéndose cada vez más pequeño hasta al posterior quedar solo el imperio taifa de Granada. Y quedando posteriormente el reino nazarí de Granada, que va entre 1246 a 1492. Fue el último reino taifa en ser conquistado por los cristianos. Aquí podemos ver el Basnur o nazaríes. En 1492, los reyes católicos pactaron con el rey Boabdil la rendición de Granada y la entrega de las llaves de la ciudad. ¿Sí? Aquí podemos ver, siempre nosotros hablamos en la cual el rey Boabdil entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos con mucha pena y su madre le dice que no llore como mujer lo que no pudo defender como un hombre. ¿Okay? Tras la derrota almorade, los cristianos conquistaron rápidamente Levante, Baleares, el Valle de Guadalquivir. El reino nazarí de Granada se convirtió en el último baluarte musulmán de la península. Ocupaba las provincias de Málaga, Almería, Granada y parte oriental de Cádiz.
fue vasallo de Castilla, pagaba las parias para no ser atacado, o impuestos, ¿no? En 1492 fue conquistado por los reyes católicos. Aquí podemos ver la evolución del al-Andalus, ¿sí? En 1031, como todavía estaba básicamente tal como lo dejaron sus antepasados, ¿no? Y va desquebrajándose. Vemos acá en 60 años cómo se ha desquebrajado. Vemos acá en años posteriores cómo queda hasta quedar en este reino de Granada tan pequeño. ¿Okay? Podemos ver una línea de tiempo, cuales ustedes pueden verificar desde la conquista del Emirato dependiente a ser Emirato independiente, los califatos, a desquebrajarse ese reino de los taifas y a posterior el último reino, el último vestigio, el reino de Granada. ¿Cómo es la organización del Estado? Pues en sí, básicamente, el califa era el que tenía el máximo poder. Los achib, que eran jefes de gobierno, y los visires encargados del departamento de gobierno, la cancillería, el principal órgano de administración, y los valís, gobernadores de las provincias. En sí, el poder tiene un fuerte carácter teocrático, es decir, estaban unidas por una jefatura religiosa, política, en la cual el califa tenía el máximo poder. Aquí los instrumentos del Estado, pues existía la hacienda pública, en donde existían impuestos ordinarios, impuestos extraordinarios, ¿sí? Y estos daban los tributos básicamente los cristianos, porque ellos eran los que estaban a cargo de los mismos. Y también campañas militares. Sistema judicial, la ley estaba contenida en textos religiosos como el Corán y la Sunna, es decir, ciertas tradiciones establecidas por la sociedad, interpretadas por los cadíes y supervisada por la escuela maliki, la interpretación suní. El ejército pues estaba en manos de los bereberes y ciertos mercenarios, ¿no? La economía de la sociedad andalusí, vemos acá que la economía estaba basada fue una sociedad predominantemente urbana y mercantil con avances en la agricultura, introdujeron nuevos sistemas de producción agrícola que a posteriori en América Latina se vino a implantar. Esto fue la parte fundamental, o sea, la agricultura, porque es el sector primario de la sociedad andalusí. Entonces se desarrolló notablemente el regadío, acequias o norias, nuevos sistemas de optimización de agua a molino. Destacaba la cría del gusano de seda o morena. La ganadería más destacable era la ovina, el caballar y los mulos. Bien, aquí podemos ver una noria en el río Guadalquivir de esta época. La industria artesana pues estaba enfocada en la seda, en el lino, el cuero y el pergamino. El comercio con extensa red de ciudades y sus mercados o zocos. Su moneda, el dinar del oro, el direm de plata. Aquí podemos ver. La economía de la sociedad andalusí pues vemos que era heterogénea, de gran diversidad étnica, religiosa y de factor tribal que tenía mucho peso. Aquí el grupo dominante dentro de la estratificación social estaban los musulmanes y la minoría árabe o no, en una élite social. El grupo de origen bereber, una posición inferior, especialmente en el plano militar. La población hispano-visigoda, pues veíamos que estaban aquí los muladíes. Casi todos los habitantes se convirtieron al Islam. Los mozárabes, cristianos que viven en el andaluz, pero que pagaban impuestos, que no aceptaron la religión, y los esclavos, que por lo general eran extranjeros o prisioneros de alguna guerra. Papel de las ciudades, pues una ciudad articulada en torno a la red de ciudades en torno de origen románico y nuevas, por ejemplo Madrid, con grandes diferencias, ¿no? Pocos espacios públicos, sí, mezquita y zoco y calles irregulares y sinuosas, una zona amurallada para la Medina con edificios importantes, la mezquita, el zoco, la fortaleza militar y la alcazaba. La ciudad se expandía en barrios llamados arrabales. La ciudad del Al-Andalus. Las ciudades del Andalus fueron numerosas, estuvieron densamente pobladas. Vemos acá como siempre la iglesia va en la parte central y la plaza al frente. Aquí en esta ciudad existía tolerancia e intolerancia más tolerancia con respecto a las religiones. Coexistieron tres, el Islam, en el plano judío también, y el catolicismo o cristianismo. Coexistieron tres religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, una España de las tres culturas. Los judíos y cristianos fueron aceptados en la sociedad musulmana a cambio de concesiones económicas y también políticas. No es que era todo un plano color de rosa, también existía una convivencia de tipo tensa, más que todo por ideologías
contrarios. También se dieron episodios de intolerancia y persecución unos con otros. Vemos acá, legado de la cultura del al-andaluz, vemos la agricultura y la ganadería, surge el trigo, la cebada en zonas secas y también las habas. Las frutas se extienden como el melón, la manzana, y se consumen grandes cantidades de vino, aceite y miel. Se introduce el arroz, la berenjena, la alcachofa, la caña de azúcar, el azafrán, los higos, los dátiles, la almidera, la azucena, el limonero, el naranjo y el mirto, más que todo porque ellos controlaban una buena zona del mar Mediterráneo y el comercio pues era abundante en ese entonces. La península ibérica estaba estratégicamente ubicada en la mejor zona. Sistemas hidráulicos como pozos, canales, acequias, norias, acueductos y ejivales para la optimización del agua con respecto a las producciones agrícolas. También un paso importante en la vanguardia de la investigación de las ciencias naturales, como vemos acá, el instrumento óptico de dos cristales montados en la armadura que se sujeta en las orejas, llamados gafas. Se debe su nombre a su inventor, el oculista cordobés Al-Gafiki. Hoy en día un busto honra su memoria en el barro de Judería, cerca de Cebre de Mezquita. Nosotros vemos acá que se les atribuye a ellos la invención de las gafas, ¿no? Centro de sabiduría, esto en Córdoba, ¿sí? Con planetarios, un astrolabio para verificar los astros y la cirugía, especialmente de ciertas cirugías menores como los nacidos o extirpación de pequeños tumores, ¿no? La lengua, pues, se combinó, ¿sí? Se combinaron esta mezcla lingüística inicial, por ejemplo, el latín con lenguas romances, el hebreo. La lengua oficial en sí fue el árabe, extendiéndose como factor de prestigio a aquellos que hablaban árabe y la unidad de comunicación diaria. Pero vemos acá que los judíos se arabizaron y escribieron sus obras en árabe. El bilingüismo fue una tendencia natural, siendo el árabe la lengua de la cultura. En el siglo XIII decae el árabe a favor de las lenguas romances y en el siglo XV y XVII se prohíbe el uso del árabe y se imponen completamente la del castellano. ¿Ok? ¿Qué sería aquí? La influencia metalingüística, ¿sí? Ciertas palabras con el plano al, ¿sí? Este monosílabo al, antes de cualquier palabra. Por ejemplo, tenemos el almirante, albañil, alberca, alfarero, alférez, álgebra, aljibe, alcanfor, alcohol, almacén, alacena, almohada y muchas más palabras de la vida cotidiana de los musulmanes dentro de la península ibérica. El empleo de la J que reemplazó a menudo la S inicial de algunas palabras latinas. Expresiones árabes se incorporaron al castellano bien en su forma original, por ejemplo, ojalá o inshallah, o bien a través de la traducción literal, si Dios quiere. Vaya con Dios o Dios te guarde, el olé o alá. ¿Okay? El urbanismo dentro del al-andaluz, perdón, el agua. Vemos acá que las cisternas o aljibes o es una herencia romana para las ciudades o casas, que era un sistema de alcantarillado también, implantación de alcantarillado por debajo de la tierra. Muy diferente al alcantarillado que existía, por ejemplo, en París, en donde las aguas negras pasaban por encima de las ciudades, ¿sí? Por la parte externa, y los olores pues eran extremadamente fuertes. Casas sobrias al exterior, pasando por el patio porticado, se organizan las dependencias de la cocina, esto como ejemplo a las casas, ¿no? Dependencia de la cocina, las letrinas, la planta superior destinada a las mujeres, apenas tenía mobiliario, solo esteras, alfombras y arcas. Las ciudades dominadas por alcázar, calles estrechas y oscuras en emplazamientos estratégicos. El Anam, la mezquita, el Zoco, centros de interacción social. Aquí tenemos la gastronomía en el al-andaluz, pues vemos acá las técnicas de cocina, la carne cocinada con trigo y con vinagre y condimentos, ¿no es cierto? ¿Ok? Se elaboran embutidos, lo que nosotros aquí conocemos en América Latina como salchichas, ¿ok? Especialmente ellos metidas en la tripa de cordero, los pescados se comían frescos, ¿no? Mezclados con vinagre, y los pinchos, ¿ok? Vemos acá los pinchos con un palillo básicamente introducido y quemado a las brasas. Dentro del arte y la cultura andalusí, pues vemos el principal impulso artístico se produce en la arquitectura. Por ejemplo,
siempre tomando como referencia la mezquita, que era el principal edificio religioso musulmán. Sí, aquí tenemos la mezquita de Córdoba. Palacios y alcazabas, pues en la arquitectura civil, siempre dentro del plano de forma tal como lo establecían los musulmanes, que a posterior se va a dar en arte mudéjar dentro de América colonial. El edificio destacado, el Palacio de Madianat y la Alfarería de Zaragoza. ¿Okay? La diferencia en América Latina es la influencia o mayor detalle, ¿no? En el estilo barroco y rococó. Aquí podemos ver el Alcázar de Sevilla, cómo estaba adornada, el estilo sombríos que tenía, perdón, estilos sobrios que tenían, o sea, no pintados, sino más color más arcilloso, ¿sí? La forma de construcción de las mezquitas, que a posterior van a tener influencia dentro de América colonial. ¿Ok? Aquí podemos ver más fotografías. Y aquí se establece el arte mudéjar, tal cual como se va a venir mostrándose en las construcciones arquitectónicas de América Latina, dentro del plano religioso. La diferencia es que acá en América Latina tiene mucho más detalles y figuras de tipo religioso, porque aquí en América la contrarreforma evitó el rompimiento, como pasaba en Europa, de lo religioso con la ciencia. Entonces aquí venían a implantar muy fuerte la religión las compañías. Vemos acá San Francisco, estas iglesias, ¿ok? Excesivos adornos con láminas de oro, pan de oro. Bien. Esto básicamente dentro de cultura, aquí tenemos la iglesia de San Agustín. Esto básicamente el al-Andalus, todo lo que hemos visto en nuestro capítulo, en nuestro parcial, referente al al-Andalus, de sus inicios hasta su influencia cultural en América, ¿ok? En sus construcciones arquitectónicas. Les agradezco mucho por ver el video. Nos estaremos viendo en las siguientes clases. Les agradezco mucho por este capítulo. Saludos para todos.